la mañana, bienvenidos a un nuevo programa de En Contexto. Mi nombre es Angie Cantillo y me acompaña aquí en la mesa de la radio Luis Fer, al que le doy la bienvenida de una vez. Luis, buenos días. Buenos días, Angie, buenos días para todos los amigos y amigas que nos acompañan a esta hora en Contexto. Muchos éxitos a usted que ya anda seguramente en el corre-corre del día a día, en carretera, en su casa, haciendo los labores diarias que nos toca normalmente. Así que ponga buen oído a todo lo que le tenemos que decir. Tenemos mucha información nacional e internacional que ha acontecido en los últimos minutos. Así que vamos a arrancar de inmediato con el repaso de noticias nacionales. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real. Por supuesto que lo que ha sido noticia desde el día de ayer y que sigue generando muchísimas reacciones fue la confirmación que hizo doña Pilar Cisneros justamente a Extra Radio de que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, está valorando renunciar a su cargo como presidente para poder lanzar oficialmente su candidatura a ser diputado en el próximo periodo legislativo. Ayer doña Pilar Cisneros dijo que en efecto era una posibilidad y que no había ningún riesgo o ilegalidad en caso de que fuera así, de que esto suceda y que él tiene derecho como presidente a renunciar en el momento que lo desee. Esto, como bien les decía, sigue generando reacciones. Estoy segura que durante el transcurso del día todavía tendremos muchísimas más posiciones, pero en el programa Desde Buena Mañana conversamos con el diputado Antonio Ortega, diputado y jefe de fracción de el Frente Amplio, y esto es lo que nos dijo al respecto de este anuncio por parte del oficialismo. Vamos a ver, es de una irresponsabilidad absoluta, tan solo plantearlo. Creo que se evidencian en que, bueno, hay que decirlo, este gobierno no ha parado de estar en campaña electoral y seguramente por eso el presidente tiene una fijación de que cada vez que puede habla de las elecciones 2026 política. Por otro lado, creo que el presidente, entre otras cosas, si está valorando esto, lo hace, entre otras cosas, para que no se haga una evaluación de su gobierno. Es decir, si él huye de casa presidencial para meterse en una campaña hacia la Asamblea Legislativa, está evadiendo el análisis sobre los resultados de su gobierno, porque sabe que el foco de atención se va a trasladar a otro lado. Eso es una irresponsabilidad mayor. Una irresponsabilidad. Ya son entonces dos sectores, al menos Liberación Nacional también dijo ayer que calificaba esto como una irresponsabilidad. ¿Será que sí veremos al presidente renunciar? Es algo inédito, ¿verdad? Que no hemos visto y viene a suceder en momentos que estábamos también, o se estaba cuestionando la doble postulación, sí, ¿verdad? En temas de presidente y diputado. Podría ser, en efecto, algo mal visto que un presidente no termine su mandato. Sin embargo, me parece a mí, yo no soy especialista, pero es una movida política, pienso yo, buscando tener una bancada sumamente grande en el 2026, con los índices de aprobación que tiene el presidente y lo que hablábamos ayer, cómo llega su mensaje a las masas, y me parece que por ahí puede ir el tema si lo llega a hacer. Si no, pues sí, sería un presidente que no termina su mandato constitucional. Sí, nunca, yo no recuerdo haberlo visto, ¿verdad? Creo que por decisión propia al menos no, yo no. O sea, somos muy jóvenes nosotros también, ¿verdad? Pero sí sería algo inédito y me parece a mí que más movida política y pues yo creo que sí se ve un poco mal. Sí, bueno, en algún momento también don Rodrigo Chávez había hablado incluso de un posible proyecto para reelección de presidente y no tener que esperar el periodo que actualmente tienen que esperar para poder volver a ser reelectos como presidentes de la Asamblea, no, de la República. Eso en su momento alzó, por supuesto, bastantes críticas de un posible, bueno, lo tildaron, recuerdo yo, y digo esto porque fue de la Asamblea, no lo estoy diciendo yo, lo tildaron de hasta una conducta de dictador en ese momento. Autoritaria. A una conducta autoritaria. Sí, el tema aquí es precisamente, y
de lo que hablamos ayer es, para todos estos cambios y la fórmula que ahora se está en la política es el control del legislativo, que es el que permite hacer este tipo de cambios, y lo vemos muy bien. Yo insisto en mis internacionales, ¿verdad? Con el caso de El Salvador, ¿verdad? Sí. Que ahora tuvo Nayib Bukele su primera administración y ahora tiene una asamblea de control total, y todos estos cambios que no puede hacer antojadizamente un presidente, no me refiero exactamente en este caso a Rodrigo Chávez, sino cualquier presidente, debe pasar por la Asamblea Legislativa. Algunas situaciones que son de modificar la Constitución y otro tipo de leyes, y bueno, tal vez por ahí están las intenciones, o viendo desde este primer poder de la República dónde es que se pueden cambiar las legislaciones, las leyes. Otra de las informaciones que nació hoy en la mañana, desde Buena Mañana, en las entrevistas que se realizan, es con respecto al precio del arroz, porque hace unos días teníamos un anuncio de que posiblemente los usuarios, los consumidores, iban a poder tener una rebaja en el precio de los productos lácteos, porque las importaciones desde Estados Unidos se iban a poder hacer sin los impuestos por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, con arroz pegan el grito al cielo y dicen, bueno, pero es que con el arroz no está sucediendo lo mismo. Escuchamos a Fernando Araya, director de Conarroz. Tenemos que recordar que hace 20 años hubo todo un proceso de negociación, y sí, efectivamente el arroz es uno de los productos que tuvo un proceso de desgravación negociado, aunque el sector arrocero en las rondas de negociación solicitó la exclusión, lo cual es común en todas las negociaciones de tratados. Pues el acuerdo que se llegó fue, o lo que cerraron los gobiernos, fue un proceso en donde se mantuvo por 10 años y luego los últimos 10 años inició un proceso de desgravación. En la zona centroamericana o los países firmantes tenían diferentes condiciones. Algunos ya están con una desgravación desde hace algunos años y otros finalizamos en este periodo, pero tenía sus características. Y es que justo esto que dice don Fernando Araya, de que el proceso de desgravación para la importación ha sido paulatino, es lo que está haciendo que ellos se vean afectados. Los primeros 10 años se mantuvo el arancel consolidado, que es un arancel que tienen todos los productos de que tienen ramas de producción activas en un país. En el caso del arroz, en ese momento fue 35%, y se mantuvo los primeros 10 años. Y luego inició un proceso de desgravación por esos restantes 10 años, en donde habían contingentes arancelarios. ¿Qué es esto? Es una cuota que se le da al país para que empiece a importar, o a exportar más bien, al país con un arancel reducido, 0 arancel. Entonces en arroz en granza se empezó con un contingente de 51,000 toneladas y iba subiendo 1,000 toneladas por año. Igual, en el caso del arroz pilado o arroz blanco, también inició con un volumen y fue creciendo constantemente. Hoy estamos en arancel 0 para Estados Unidos. La región ya teníamos, Centroamérica es un trato diferente en donde no hay arancel. Esto es importante aclararlo porque se ha tendido a usar de que el sector arrocero de por sí se liberaban los aranceles cuando se vencía este periodo, pero es solamente con Estados Unidos y los países pactados. ¿Pero qué tanto consumimos los ticos arroz importado? ¿Dónde está la afectación? Y es que según Fernando Araya, precisamente el hecho de que ahora el consumidor sea muchísimo más exigente y que busque cosas que no se dan aquí en el mercado es lo que ha fortalecido la importación de producto. Porque el consumidor se volvió muy exigente y eso fue parte de lo que el sector vino trabajando. Porque el precio estaba regulado. Usted no escogía por precio, escogía por marca. Todos tenían el mismo precio y usted iba escogiendo calidad. Por eso es que hemos venido trabajando, porque el arroz estadounidense tiene características de cocción que no gustan en el consumidor. Tiene centro blanco, es glutinoso, o sea, pegajoso, no es sueltito. Son cosas que ellos lo saben y han venido tratando de corregirlas, pero no han podido. Por eso el arroz suramericano sí es de la misma calidad del arroz nacional,
y por eso es que nos abastecemos lo que nos falta de Sudamérica. Vamos a hablar también de otro producto muy consumido por los ticos, nuestro grano de oro, el café, porque en Copesantos, en Copedota, están alertando de que hay una pérdida bastante importante para todos los productores de café por un tema de cambio climático, Luis, que ha sido también uno de los temas de los que muchos habló el año anterior, de que la gente decía, bueno, es que el cambio climático, para mucha gente es como un cuento, ¿verdad? Sí. Pero este año creo que con los cambios de climas rarísimos que hemos tenido, nos ha hecho ser un poco más conscientes de que en efecto algo está pasando. Sí, eso que apunta Angie es muy importante porque hay en algunas zonas que se ven mayormente afectadas dependiendo de lo que suceda en el cambio, con el cambio climático, digamos las costas, y en efecto hay personas que creen que no sucede nada, o que no nos va a afectar de ninguna manera, que estamos tranquilitos en la casa, pero en efecto estamos hablando de afectación de cultivos, estamos hablando de afectación en la ganadería, de todo este tipo de trabajos que representan para nosotros, la ciudadanía, los habitantes, pues la alimentación, en el caso del café, ¿verdad? Uno de los productos tal vez más consumidos en Costa Rica y en el mundo. Y es que en esta zona de Los Santos se reporta una temprana maduración del café, lo cual ha producido pérdidas que se estiman entre un 20 y un 30% en la producción. Y otro de los problemas es que no hay suficiente mano de obra. También, y es que, bueno, yo creo que tal vez nuestros papás podrían hablar de que antes de chiquitillos los mandaban a coger café. Yo me acuerdo, nunca fui, pero sí me acuerdo. Ajá. De ver a la gente que iba. Sí, ya ahorita jamás, No, es difícil. ya eso no ocurre. Y casi que la mayoría de maniobra que va a coger café es mano de obra extranjera. Exactamente. Entonces también ahí hay todo un tema con respecto a los traslados de los trabajadores que vienen específicamente a eso. Pero toda la problemática de lo que está ocurriendo ahorita nos lo explica mejor don Cristian Chinchilla, gerente de Copedota. En este momento más bien no alcanza la mano de obra que tenemos disponible para recolectar el café que se ocupa recolectar. Definitivamente el tema de la mano de obra se está convirtiendo, además del cambio climático que estamos hablando y sus efectos en la maduración, en la mano de obra se está convirtiendo también en un tema trascendental y de muchísima relevancia para el sector, porque cada vez es menos la que hay y cada vez es más coincidente la época de maduración en las diferentes zonas del país. Entonces, con menos mano de obra, hay más café que recolectar en todo el país. Y en este momento aquí, parte de la problemática más seria que estamos viviendo con el productor es que tiene una maduración ya óptima y no necesariamente tiene los trabajadores que se ocupa. Hay fincas que tienen un requerimiento tal vez de 20 trabajadores y solamente tienen 7. Vamos 10:47 de la mañana a iniciar un repaso por las noticias internacionales. Lo que sea que esté pasando. Extra Radio. Nos acercamos al corazón de las noticias mundiales para escuchar el latido global. En contexto, por Extra Radio. Lo que está ocurriendo en el mundo, la historia o la noticia más reciente a esta hora de la mañana es la muerte del líder histórico de la ultraderecha francesa, Jean-Marie Le Pen, quien falleció este martes a los 96 años, Luis. Así es, el cofundador de uno de los partidos de derecha, de ultraderecha de Francia, Jean-Marie Le Pen, falleció este martes a los 96 años. Dependiendo de dónde nos ubiquemos o dónde se ubique cada una de las personas, pues será recordado para bien o para mal. Sí tuvo un episodio un poco lamentable cuando se refirió al Holocausto como un simple detalle de la historia. También fue un gran... tuvo mucho de su ascenso, lo basó en atacar la inmigración. La inmigración, un tema que en Francia es sumamente polémico y donde hay muchos inmigrantes. Fue uno de los temas que usó para alzar su carrera
política y buscarse un espacio en todo este tema de los partidos políticos y las elecciones en Francia. Uno que sí se pronunció con respecto a la muerte de Jean-Marie Le Pen, del lado totalmente contrario de la acera, que es la izquierda francesa, fue Jean-Luc Mélenchon, que mandó un mensaje en una red social que dice: el respeto por la dignidad de los muertos y el dolor de sus seres queridos no borra el derecho a juzgar sus actos. Los de Jean-Marie Le Pen siguen siendo insoportables. La lucha contra el hombre ha terminado. En contra el odio, el racismo, la islamofobia y el antisemitismo que difundió continúa. Vamos a escuchar precisamente un poco. Radio. 11:02 de la mañana, continuamos con más de En Contexto. Ya se encuentran acá en cabina con nosotros Andrés Ulloa y Sheila Paniagua, que nos van a hablar un poco de las noticias a las que le están dando seguimiento esta mañana. Sheila, con un caso, diría yo, bastante indignante, de una joven que fue atropellada en San Isidro de Heredia y que la dejaron literal tirada ahí en la calle. Efectivamente, Angie, bueno, y es que resulta que estos hechos ocurrieron el 1 de enero y justamente pues ella estaba en San Isidro, ¿verdad?, frente a su vivienda, esperando a su compañera que se topan para irse juntas al trabajo. Resulta, ella, según lo que nos contaba, es que de un pronto a otro vio que el vehículo se sale de la vía, la atropella, ella grita y pide ayuda y él sigue, o sea, no se detiene ni siquiera a ayudarle y se da la fuga. Bueno, ella presenta varias lesiones en su rostro, incluso nos decía que en su cabeza, y esto también le ha generado mucha ansiedad y miedo a salir a la calle. Ella dice que incluso no ha podido dormir y que tuvo que visitar hasta a un psiquiatra para que la pudiera medicar y poder dormir tranquila, porque dice que suda, empieza a llorar, y es una situación, bueno, bastante indignante, que ya incluso hasta hay una denuncia en el organismo de investigación judicial, y según lo que dicen las autoridades es que esto pudo ser intencional también. ¿En serio? Eso es lo O sea, que ellos... que la persona la atropelló solo porque sí. Eso es lo que, según dice ella, porque yo le preguntaba que si tenía enemigos o algo así, o alguien que quisiera hacerle daño, y ella lo que me dice es que no, hasta donde ella sabe, y que, que pueden existir muchas razones, que tal vez se durmió, o que tal vez iba con el celular, pero lo que hasta el momento indica, lo que le han dicho a ella las autoridades, es que incluso pudo ser hasta intencional. Entonces, qué grave. Sí, y Sheila, cerca del lugar donde ocurrió, ¿había algún tipo de comercio o algo así que tal vez pueda tener cámaras de vigilancia que puedan ayudar precisamente a identificar el vehículo? Porque digo, con el número de placa se hace tal vez un poquito más fácil poder llegar hasta la persona responsable. Sí, incluso nosotros tenemos el video donde se ve todos los hechos, lo que pasó, y donde el carro se da a la fuga, ¿verdad? Me imagino yo y creería, como en otras investigaciones, que esto es clave para que el OIJ pueda dar con esta persona, porque imagínese usted, es el espacio donde todos los días usted espera a su compañera para que la recoja, y cómo, ¿verdad?, llegar usted al día siguiente y esperarse con ese temor. Con el temor, también. sí. Además, hay algo muy curioso, digamos, en esa zona, y es que son puras curvas. Entonces, ¿verdad?, es que pueden ser muchas razones, algo, ¿verdad?, del celular, o que no tomó bien la curva, pues sin embargo, o sea, es inhumano dejar a una persona ahí tirada. Ese era el punto que yo iba, Sheila, que por más de que usted pueda decir, me dormí, porque es algo que nos puede pasar, que no deberíamos conducir si sabemos que estamos cansados, mejor ahorita y subimos hace 5 minutitos y después sigue, pero puede suceder que no conozco la zona, venía a velocidad, no tomé bien la curva, etcétera. Ese tipo de accidentes pueden ocurrir, pero mentira es que uno atropella a una persona con el carro y no se da cuenta. Sí, y es que incluso decía la muchacha y la mamá, ¿verdad?, de ella, indignadísima por la misma situación, porque dice, es que usted no le hace eso ni a un animal, dice, ni a un perro, usted no puede dejar a alguien ahí tirado. Y ella dice que fueron 30 minutos los que estuvo ahí acostada esperando a que alguien llegara a ayudarla. Afortunadamente llegó su amiga con el novio es paramédico, dice que ahí le tomaron ya lo que eran los signos, pero es una situación de que ahora le está generando tal vez también un estrés, ¿verdad?, y que incluso no poder dormir y tener ese temor a salir a la calle y que te vuelva a pasar lo mismo. Sí, yo les cuento, digamos, hace muchos años, una vez a mí en una parada de bus me habían asaltado y yo duré como 2 meses de no querer agarrar un bus porque me daba miedo que me volviera a suceder. Ahora una persona sí, que usted tiene que caminar por la calle, quiera o no,
con el temor de que se vuelva a repetir el escenario, ¿verdad? O ya anda usted como con ansiedad de que va a suceder algo. No, y esperemos, ¿verdad?, que el OIJ pueda dar con esta persona y que se esclarezca esta situación y que ella pues pueda encontrar también un poquito de paz, porque Claro. Ahora esto ya juega también con la salud mental de ella, entonces es parte de lo que tenemos para hoy a la 1:30. Ahí estaremos entonces sintonizando, Sheila. Muchísimas gracias. Andrés Ulloa, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo les va? Todo bien, gracias a Dios. Qué dicha, me alegro. Yo les vengo a traer la información que salió hoy en la edición impresa de Diario Extra, porque según destacan las estadísticas del organismo de investigación judicial, el cantón de Barba, muy cerca de donde vive Angie, Ajá. precisamente, resultó con 0 homicidios durante el 2024. Nosotros conversamos con el alcalde Jorge Prado, el alcalde de Barba, quien nos aseguró que la instauración de 140 cámaras en ese cantón ayudó a reducir a 0 los homicidios, pero además la instauración durante el 2024 comenzaron con el proyecto de policía municipal y esto benefició para que no se registraran homicidios. En 2022 el cantón de Barba tenía aproximadamente 4 homicidios, para 2021 se reduce a 1 y en 2024 0. También conversamos con los vecinos y nos decían que Barba es una zona muy tranquila, muy segura, que por lo general todos se conocen y además de esto en este lugar se creó un parque durante el 2024, un parque Muy que bonito, por cierto, muy les bonito. quedó. Eso nos decía que ayuda para que la gente se distraiga, también hay programas preventivos, programas deportivos que ayudan a que las personas se distraigan y no piensen en cometer delitos. Andrés, pero además, y me corrige usted si estoy mal, la provincia de Heredia, que es ejemplo para las demás con respecto a la cantidad de homicidios. Exactamente, nos decía don Randall Zúñiga que Heredia es una provincia ejemplar, puesto que es una provincia muy tranquila. Hasta cierto punto los comerciantes se han preocupado por la seguridad y ponen cámaras en sus comercios, valga la redundancia. Y además de esto, nos decía que casi todos los cantones de Heredia, si me equivoco, se quedaban 2 por fuera, tienen instaurado la policía municipal, que ha ayudado a la fuerza pública. Yo no sé ustedes en sus cantones si tienen policía municipal, pero las policías municipales han venido a ser una gran ayuda para la fuerza pública. En mi caso, nosotros que somos de Escazú, la policía municipal de Escazú ha venido a ayudar bastante a la seguridad del cantón. En Heredia también pasa lo mismo. Y eso era lo que destacaba don Randall, que casi todos los cantones se quedaban 2 por fuera, no tenían policía municipal. Bueno, ahí está entonces el claro ejemplo de que unidos. Un dato muy interesante Ajá. ese. Revisar Sí. los cantones con policía municipal y sus estadísticas. A Claro, nivel es nacional. que es como cuando uno dice, ¿verdad? Que ese terreno no se lo conoce como la palma de la mano, Sí. y me imagino que igual pasa con los policías municipales que saben por dónde llegar. Según la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 35 cantones tienen policías municipales. De hecho, en Diario Extra también salió durante este año, en febrero de este año, Upala es el próximo cantón con policía municipal. Bien, perfecto, Andrés, muchísimas gracias por el informe. Son las 11:10 de la mañana, nosotros continuamos con más de En Contexto. Más información, más actualidad, más cerca. Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundizamos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. Está con nosotros en entrevista vía Zoom don Carlos Cascante, quien es analista político y con quien vamos a conversar un poquito de todo lo que está ocurriendo en Venezuela en una semana clave. Próximo 10 de enero, a tan solo 3 días, es la toma de posición de poder. Será don Edmundo González,
se quedará Nicolás Maduro? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace en este momento. Don Carlos Cascante, muy buenos días y muchas gracias por conectarse con nosotros a esta hora de la mañana. Buen día, un gusto estar con ustedes. Pues creo que el gobierno venezolano, el régimen, logrará mantenerse en el poder y no creo que por corto tiempo. Me parece que el desesperado intento de la oposición venezolana de ir ganando adeptos, que lo ha conseguido en América Latina, no será suficiente porque las fuerzas políticas internas que sostienen al gobierno y al régimen de Nicolás Maduro aún tienen la suficiente capacidad de resistencia. Don Carlos, antes de continuar con la entrevista, quería también darle la bienvenida a Polo Ulloa, que ya se encuentra con nosotros en la mesa. ¿Cómo están? Buenos días. Don Carlos, eso es lo que le iba a consultar. Recordemos que Latinoamérica está plagada en toda su historia de grandes momentos en donde los ejércitos han salido a relucir, y posiblemente este sea uno de los grandes quiebres en donde se vaya a mantener a un dictador gracias a su ejército. ¿Es este el caso de Venezuela? Y no solo su ejército, Paul, estamos hablando de que el régimen al menos tiene, creo yo, 3 bastiones de uso de la fuerza que lo sustentan. Uno es efectivamente el ejército, que tiene una estructuración muy particular, Paul. El ejército venezolano controla áreas del territorio de una forma no tan unificada como se piensa, pero eso ha favorecido el desarrollo de capitales dentro de las autoridades militares muy grandes, que depende mucho de que el régimen se mantenga, porque el régimen permite precisamente ese manejo tan corrupto del dinero que fluye a manos llenas para altos miembros del ejército. El segundo cuerpo de control que tiene Venezuela es la policía del régimen, tanto la policía regular como la policía de inteligencia del régimen, que todavía le es muy leal a la cúpula que acompaña a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, en fin. Y por último hay un grupo que es quizá el más peligroso, que son los grupos paramilitares, que son las bandas de choque del régimen, que son los que salen a golpear de primero, de forma tal porque yo siento que esa estructura sigue siendo muy sólida y todavía sigue viendo que el régimen, que estar de parte del régimen les genera más beneficios económicos que estar en contra del régimen. Y esa fortaleza es a la que ha apelado Nicolás Maduro recientemente, pero llama la atención, don Carlos, cómo sigue siendo Venezuela un país tan poroso, tanto que, bueno, el caso de Ana Corina Machado, que no ha podido ser detenida, que sigue oculta y no se sabe si sigue oculta a lo interno o ya está fuera del país, y ahora se anuncia que todavía no logro entender cómo, que el presidente estaría llegando, el candidato don Edmundo González estaría llegando y con comitiva hasta Venezuela, ¿verdad? Bueno, y que María Corina dijo además de que iba también ella misma a participar de la manifestación que estaba convocando para un día antes del traspaso. Estamos hablando de que sí tiene mucha porosidad, pero a la vez hay mucho control por parte de las autoridades venezolanas, que eso llama muchísimo la atención, que por supuesto no estamos acostumbrados en nuestro país, pero sí lo hemos visto como una característica muy propia de Venezuela. Eso no es nuevo en el régimen. El Correcto. régimen, ¿recuerda usted cuando Juan Guaidó entraba y salía de Venezuela? Que salía como
como con una tranquilidad tremenda, ¿verdad? Sí, y entraba por Colombia. Es un poco una lógica interesante del manejo político de una oposición. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el régimen no quiere hacer mártires. Porque la fortaleza de un mártir es muy distinta a la de un vivo. Es decir, ellos saben, en este momento ellos saben que ellos no controlan a la ciudadanía venezolana, que por primera vez en mucho tiempo un alto porcentaje mayoritario de la sociedad venezolana está en contra de ellos. Entonces evitan llegar al punto de reprimir a una líder como María Corina Machado, e incluso negociaron la salida de Edmundo Vargas. O sea, la negociaron, fue una salida negociada. Entonces ellos juegan con eso, ¿no? Y saben jugarlo muy bien. Y dejan cierto espacio para la manifestación, porque saben que reprimir absolutamente la manifestación podría ser contrario a la lógica. Estamos hablando de personas de una cúpula, o quizá lo pongo de la siguiente manera. Cuando existe un régimen dictatorial, el régimen vive entrenándose para momentos de sobrevivencia. Es decir, los regímenes de este tipo pasan por momentos en que están tranquilos y momentos donde se pone a prueba su capacidad de sobrevivir. En el caso del régimen venezolano, estamos hablando ya de 20 años, de 20 y resto de años, y que ya tiene doctorado en el arte de la sobrevivencia. Y me parece que ellos saben jugar muy bien con ese mecanismo, internamente e internacionalmente. Yo quería hacerte una consulta, don Carlos, con respecto a la gira de Edmundo González por toda América. ¿Qué valoración tenemos o qué positivo podría salir de esto, y principalmente del encuentro con Joe Biden? Porque no sé si son imágenes que yo no pude ver o que no se dieron efecto, pero lo que conozco es que el comunicado después o las declaraciones son solo de Edmundo, y dice que tiene apoyo de Biden, pero no los vi en ningún momento juntos o dando ese espaldarazo del presidente de Estados Unidos. Dando declaraciones. Una declaración de Biden también. ¿Qué podemos pensar de esta situación? Realmente no dudo que haya un apoyo, pero ¿es el apoyo que necesita? Vamos a ver, estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos que levantó medidas, la administración Biden es el gobierno de Estados Unidos que levantó medidas muy fuertes contra la administración de Nicolás Maduro, contra el régimen de Nicolás Maduro. Yo lo plantearía en este sentido: la reunión con Biden tiene relativamente poco interés porque es una administración saliente. La reunión clave que tuvo Edmundo González fue con Michael Waltz, el nuevo asesor de seguridad nacional del presidente Trump. Y de eso no hemos tenido mucha información, interesantemente. ¿Y eso por qué? Varias razones. Vean, en este momento, dentro de la nueva administración que va a tomar los Estados Unidos en cuestión de 13 días, hay un debate interno sobre Venezuela muy fuerte. Hay una línea de la administración o de la futura administración que está compuesta por Marco Rubio, por Mauricio Claver Carón, que tienen una visión de aumentar las sanciones al régimen, entrar en lo que ellos denominan máxima presión hacia el régimen, que es básicamente cerrar todas las llaves que ha tenido el régimen en los últimos 2 años. Eso significa cerrar las licencias que en este momento tienen empresas petroleras estadounidenses para hacer negocios con Venezuela. Esas empresas estadounidenses se vieron muy favorecidas porque el gobierno de Biden hizo una apertura buscando que existieran elecciones libres en Venezuela, un fracaso espantoso. Y por otro lado, el gobierno de Maduro,
el régimen de Maduro decidió darles un trato sumamente favorable, con una ventaja: ahí no hay nadie que se oponga al trato favorable, ni usted va a ver protestas porque se le entrega la soberanía del país a empresas petroleras estadounidenses en toda la expresión de la palabra. Entonces, esas empresas tienen dentro del gobierno, del futuro gobierno Trump, también defensores, entre ellos el administrador de la EPA, de la entidad digamos, ambiental en los Estados Unidos. Tiene usted un montón de donantes de la campaña de Donald Trump que están esperando que Donald Trump elimine regulaciones petroleras y que le están diciendo a Trump, y ahí sí es cierto que le están diciendo al oído en el campo de golf: vea, Donald, por favor no elimine las licencias, porque hemos invertido mucho dinero. Y por otra parte, si usted cierra las licencias, lo que va a ocurrir en Venezuela es que va a seguir produciéndose una migración que usted no quiere en los Estados Unidos. Entonces, usted tiene una administración futura que está entre esos dos grupos que verdaderamente están peleándose fuerte por determinar cuál va a ser la nueva política hacia Venezuela. De forma tal que en los Estados Unidos, mi impresión, y esto se los digo, esto es impresión, esto es una opinión muy personal mía, lo que va a ocurrir es que van a seguir con un discurso muy duro contra el régimen, pero las licencias van a seguir abiertas. Y negociar que Venezuela reciba aviones de migrantes indocumentados en los Estados Unidos podría también ser una moneda de cambio que el régimen de Nicolás Maduro le puede ofrecer a la administración Trump. Bueno, en ese punto se vuelve interesante. Don Carlos, recientemente, y esto es una noticia que ha trascendido precisamente, me parece que es a raíz de todo lo que ha estado sucediendo con el Mundo González y esta gira suramericana, y ahora por Estados Unidos, que acaba de informarse que se rompen relaciones entre Venezuela y Paraguay y se está dando a funcionarios paraguayos un máximo de, ya le digo exactamente, de 6 horas para que puedan salir de Venezuela. Poco a poco, y eso es lo que uno va a empezar a ver, hay un sistema de aislacionismo de Venezuela del resto del continente, incluso peleándose con sus propios, los que fueron sus propios socios, el caso de Brasil. Pero esa va a ser la coyuntura a partir de ahora, o Venezuela va a tener que abrirse definitivamente por lo menos a Latinoamérica. Vamos a tener dos, bueno, simplificándolo mucho, siempre hay matices, pero digamos que vamos a tener dos tipos de reacciones. La de aquellos países como Chile, Paraguay, que van a ser muy duros con el régimen. Incluso hoy Chile también anuncia el final de la gestión del embajador que fue expulsado 6 meses atrás. Pero digamos que esos países que son más duros con Venezuela tienen una característica, que es que tienen poca migración de ciudadanos venezolanos. Es la característica de este país. Y no dependen mucho de tener una relación con el régimen para mantener a esos ciudadanos venezolanos que ocupan ser documentados, que ocupan tener un lazo con su país, es decir, tener un consulado abierto. Por otro lado, vamos a tener aquellos países en Sudamérica que sí experimentan, y el mismo caso de Argentina podemos incluirlo también dentro de esta lógica. Y completando, estos países con un discurso más duro también, digamos que estar en contra de Venezuela les reditúa beneficios políticos internos. El caso de Milei es el más evidente, pero también a Gabriel Boric, que lo acusan de ser muy de izquierda, ser crítico de Venezuela, que yo creo que lo hace con sinceridad, también le sirve para decirle a sus opositores de derecha en Chile: vean, yo no soy de esa izquierda, no me metan en ese saco. Por otra parte, tenemos a los países que sí experimentan mucha migración venezolana, el principal, Colombia.
Y usted va a ver que Colombia va a tener, como ha tenido a lo largo de esta crisis, un discurso mucho más suave. Y uno se pone a pensar, bueno, pero Colombia está a la par, es el vecino, ¿cómo va a tener un discurso tan suave ante un régimen tan dictatorial como este? En parte pueden haber afinidades, digamos, del pasado entre los dirigentes de ambos países, pero creo más que hay un elemento pragmático. Es muy difícil con una cantidad de migración tan alta de venezolanos en tu país sobrevivir sin tener ningún lazo con el gobierno que está ahora que tiene el poder efectivo en ese país. Es decir, se ocupa tener abierto un consulado que tramite pasaportes, que tramite documentación, que se ocupa para dar los permisos de trabajo de esas personas en el país donde están refugiados, asilados. Entonces creo que vamos a tener esa doble visión. Dudas en cuanto a eso, yo creo que será México. ¿Cuál va a ser, digamos, la posición que tome el gobierno de Sheinbaum? El gobierno de López Obrador se había alejado bastante del régimen de Nicolás Maduro sin despreciarlo. Y como usted dice, Brasil también en el medio. Brasil ha tenido, a partir del fracaso diplomático que tuvieron en el proceso electoral venezolano, un resentimiento, creo yo, de la cúpula del gobierno brasileño en contra de Venezuela. Bien, vamos a integrar en esta conversación que ya se encuentra también con nosotros a doña Argentina Artavia Medrano, quien es también analista política, y vamos a conversar con ella también con respecto a todo lo que ya don Carlos hemos estado hablando de la situación política en Venezuela previo a esta toma de poder, y tal vez con doña Argentina podríamos tocar un poco, hemos hablado de la gira que precisamente ha hecho don Edmundo en busca de aliados para este próximo 10 de enero. Aquí la pregunta es, más allá de los discursos políticos o si es un discurso duro o suave desde los distintos países en contra del régimen, es si realmente todo lo que se diga en el exterior puede llegar a tener algún impacto en Venezuela. ¿Cuándo se puede pasar o si realmente hay una posibilidad que se pase de un discurso a una acción como tal? Doña Argentina, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, un saludo cordial a ustedes y también a sus radioescuchas. Un saludo también muy cordial al colega Carlos Cascante. Su pregunta es muy interesante porque retoma algunos de los puntos que ya el profesor Cascante señaló, y es el tema del pragmatismo que algunos de estos países ejercen en cuanto a su política exterior y las relaciones que puedan tener con el régimen de Maduro. Si bien es cierto, siempre se espera de la comunidad internacional que tenga una posición mucho más clara con respecto a temas como democracia, derechos humanos, apego a la legalidad. Lo cierto del caso es que cada uno de los países toma posiciones según los intereses o los objetivos que tenga y que de alguna manera lleven a proteger sus intereses nacionales. El profesor Cascante decía hace unos minutos que hay una especie de dos grupos, ¿verdad?, con respecto a Venezuela, y es dependiendo de qué tan cercana sea la relación en cuanto a desplazamientos o migraciones, en cuanto también que no debemos olvidar de las reservas de petróleo que tiene Venezuela y que son de mucho interés geopolítico, y eso cambia la dinámica entonces no solamente de los discursos sino de los componentes. La presidenta de México, doña Claudia Sheinbaum, justamente hace un par de días señaló con contundencia que el tema de Venezuela le corresponde resolverlo al pueblo venezolano, y decidió enviar a un representante del gobierno de México a la investidura del presidente Maduro el próximo viernes. Y eso entonces nos habla de ese pragmatismo que tienen los países latinoamericanos, sobre todo de esa comunidad latinoamericana, que se esperaría que diera un discurso mucho más contundente quizás frente a un resultado que no es del todo claro, ¿verdad? Y aquí es donde está el principal obstáculo, quizás el reto mayor
del señor González, del señor Edmundo González, porque aun cuando tenga el respaldo de la comunidad internacional, hay una estructura, una institucionalidad interna que no le es favorable. Y ahí es donde está el principal reto, porque no es solamente contar con la presión de la comunidad internacional, que ya se ha logrado desmarcar, salvo algunos cuantos, ¿verdad? Se ha logrado desmarcar de esa obligación o de esa responsabilidad de reconocer los resultados que no fueron los que comunicó el organismo electoral en Venezuela y que daban por ganador al señor González, y entonces debe atenerse o debe seguir buscando una comunidad internacional que se vuelve muy pragmática en términos de intereses y estrategias, y que además no deja del todo claro qué más allá de los discursos puede lograr para lograr apoyar o respaldar el pedido y la solicitud del señor González en cuanto a ser el legítimo presidente electo de Venezuela. Yo quería hacer una pregunta a ambos, a don Carlos y doña Argentina, y es, vamos a ver asumir a Nicolás Maduro. Prácticamente eso es un hecho. Pero ¿será o es necesario que ya Venezuela empiece a buscar al sustituto de Maduro, que lleva 3 periodos, ¿verdad? Este es el tercero. Correcto. ¿Será ya este periodo el necesario para buscar al sustituto de Maduro, a siempre dentro del régimen? Siempre dentro del régimen, por supuesto. Porque hasta Hugo Chávez en su lecho de muerte tuvo esa visión. Sigan a Maduro. Y bendijo a Maduro. Eso lo recordamos todos. Pero el tercer periodo de Nicolás Maduro debe servir también para que el chavismo busque a la nueva autoridad, al nuevo líder a seguir. Buena pregunta. Hay diferentes tipos de regímenes, ¿verdad? Hay dictaduras que son dictaduras corporativas, que son aquellas que funcionan a través de grupos donde la figura del que ocupa, digamos, el máximo cargo dentro del régimen no es tan relevante, y más bien usted ve una especie de sustitución constante de la figura que ocupa el cargo más relevante dentro del régimen. Ese es el caso de las juntas militares de la década de los 70, principios de los 80 en América Latina. Hay otros regímenes que, por el contrario, viven del personalismo, es decir, se construyen a partir de la figura que logra hasta cierto punto allanar las enemistades que hay dentro de los conglomerados que están cercanos al poder en esos regímenes. Me parece que el venezolano entra en esa categoría. Personalista. Es muy personalista, sí, es personalista, pero entendamos que detrás de Maduro hay una serie de grupos muy relevantes. De hecho, el primer debate dentro del chavismo post-Chávez fue o Diosdado o Nicolás Maduro. Y al final el pulso, con un apoyo enorme del régimen cubano, lo ganó Nicolás Maduro sobre Diosdado, que era muy cercano a las fuerzas militares. Correcto. Al final han hecho las paces. Y yo creo que Maduro es el más potable dentro de ese grupo, a lo interno de ese grupo. Entonces, de momento no veo que nos dirijamos a un cambio en quién está a la cabeza del régimen. Coincido, sí. Y tiro un nombre, no sé si doña Argentina lo va a analizar: Vladimir Padrón. Vladimir Padrino López. Sí, coincido con Carlos cuando señala que este es un régimen absolutamente personalista. Incluso Maduro siempre apela, ¿verdad?, a esa vinculación que tuvo con Chávez, a que es prácticamente su hijo, no solo político, sino su sucesor, su heredero. Y en eso se ha basado mucho para poder conseguir no solamente lealtades,
sino también ese apoyo irrestricto a su liderazgo. Entonces no se reconoce ningún otro liderazgo que provenga directamente de Chávez como el liderazgo que ha ejercido Maduro en todo este tiempo. Carlos nos recordaba ahora un enfrentamiento serio que se produjo a lo interno, precisamente porque Diosdado Cabello decía, bueno, ya quedó su tiempo y ahora me toca a mí, ¿verdad? Pero ese me toca a mí ha tenido que verlo pospuesto porque no cuenta ni con la lealtad ni con el respeto de esa serie de estructuras que el propio Maduro se ha encargado de construir. Maduro ha incentivado la lealtad de gente de confianza, otorgándoles privilegios, otorgándole también el manejo de ciertas estructuras de servicios básicos, ¿verdad? Del Estado venezolano. Y precisamente lo que hablaba hace unos minutos también Carlos, en cuanto a la corrupción y el dinero que proviene de algunas actividades económicas sobre todo, eso le ha garantizado, le ha asegurado a Maduro contar con gente de su confianza. Entonces no es tan fácil para un segundo o un tercer interés que tengan algunos de esos personeros desplazar a Maduro por ahora. El caso de Vladimir Padrino López es particularmente importante porque ante la solicitud, ruego o exigencia, podríamos decir, de Edmundo González hacia las Fuerzas Armadas de decir, respeten la voluntad popular, respeten la Constitución venezolana que indica que quien gana las elecciones es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Padrino López es muy claro al decir que el viernes van a jurar lealtad y subordinación al presidente Maduro. Ojo que no dicen a la Constitución o a la voluntad popular, dicen lealtad y subordinación al presidente y reconociendo, por supuesto, el liderazgo de Maduro, pero además lo que señala Padrino López es que la oposición no cuenta ni con el apoyo ni con el respeto de las Fuerzas Armadas. Y entonces creo yo que, podríamos decirlo coloquialmente, Padrino López lo que está haciendo es haciendo méritos, ¿verdad? Para poder en algún momento convertirse en ese sucesor de Maduro, pero recordemos también que los regímenes autoritarios como el de Maduro y de alguna manera que ha controlado todas las estructuras del Estado, no está considerando, por lo menos por ahora, un desplazamiento del liderazgo de Maduro y no creo tampoco que esté esperando, ¿verdad?, a que alguien lo sustituya en el corto plazo, pero sabiendo cómo actúan en este tipo de regímenes, hay cuadros que están muy cercanos a Maduro, que son de su absoluta confianza, y hablemos también de los hermanos Rodríguez, ¿verdad? Otros que también están muy cercanos a esa cúpula de poder, sobre los cuales también hay que tener, hay que mantener bajo la lupa. Bien, agregaría un elemento más a lo que bien dice Argentina. Recuerden que este tipo de regímenes también funciona mucho sobre la base de estar purgando todos aquellos que quieren subirse sin permiso de los que están arriba. Entonces, y uno lo ve en las noticias de Venezuela, cada rato uno le fue destituido fulano de tal, y uno ahí entiende que es que se quiso pasar de listo y quiso ir más allá de lo que le permitieron las cúpulas. Entonces me parece que esos elementos atentan contra que esto se vuelva un régimen más corporativista, ¿verdad? Aquí hay orden y obediencia, no hay otra forma de entenderlo. Que al final los regímenes corporativistas siempre se van a caracterizar por durar más en el tiempo. Exacto. Porque no dependen específicamente de figuras, sino más de cuadros más burocratizados. Excelente, don Carlos y doña Argentina, le agradecemos a ambos muchísimo su tiempo y este análisis tan rico que nos hacían sobre toda la situación en Venezuela actualmente. Y estaremos muy pendientes y les invitamos y les vamos a seguir molestando para seguir viendo este análisis. Vamos a ver el viernes qué va a pasar, qué ocurre y estaremos por supuesto en contacto tanto en Extra Radio como en Extra TV y en todos los medios del Grupo Extra. Don Carlos, doña Argentina, muchísimas gracias. Las gracias a ustedes y a la orden siempre. Muchas gracias.
Continuamos con más de En Contexto, son las 11:41 de la mañana. Ya regresamos con más. 11:44 de la mañana, continuamos con más de En Contexto en Extra Radio. Hacemos un balance, un recorrido rápido por las noticias que se desarrollan a esta hora de la mañana. En la Asamblea Legislativa se está realizando la comisión que investiga a la Caja Costarricense de Seguro Social por los contratos a cooperativas para la administración de varios EBAIS. Hoy está en comparecencia la Contralora General de la República, doña Marta Costa, que ya tuvo, don Paul, como era de esperar, el primer encontronazo con la diputada oficialista Pilar Cisneros. Doña Pilar le pregunta a doña Marta, bueno, es que es imposible, la deuda con la caja es impagable. Doña Marta le responde, es que el 2020 no se está pagando. Ajá. Y entonces Pilar le dice, es que a corto plazo es imposible. Y doña Marta le dice, bueno, es que entre menos paguen, más se les acumula. A corto plazo es imposible. Y entonces doña Pilar le responde, y a largo plazo también, dándola a entender de que no hay intención por parte del Ejecutivo de ponerse ahí por lo menos con paguitos de apolaco, como decimos popularmente. Y no solo es eso, sino que habíamos evidenciado aquí en Extra Noticias a principios del mes de diciembre, que también la misma caja había tenido problemas de gestión de cobro. O sea, ni la caja sabe realmente cuánto es lo que le debe el gobierno. Sí. Y eso era una de las mayores deficiencias y una de las cosas que también había señalado la Contraloría General de la República. Pero sí, hoy se dio el primer encontronazo del año entre la Contralora General de la República y la diputada oficialista Pilar Cisneros. Y eso por lo menos evidencia lo que podría suceder en gran parte del año. Recordemos que también la relación ha sido ha sido muy tensa y va a seguir siendo la Contralora el faro, va a tener una diana puesta por parte de las autoridades de gobierno. Así que estaremos muy pendientes de lo que se tenga. A la 1:30, nuestra compañera Milagro Torres nos hará un resumen precisamente de esa situación que se está presentando en la Asamblea Legislativa. Otra de las informaciones que transcurrió durante hoy en la mañana es que se confirmó la 7ª persona ahogada en el 2024. 7 personas ahogadas en martes 7 de enero, podríamos decir que un promedio casi que de una persona por día, y esto ya la Cruz Roja lo había alertado sobre el incremento de accidentes acuáticos que estamos registrando desde el año anterior. Correcto, y es una de las cosas que más han llamado la atención por parte de las autoridades de Cruz Roja costarricense. El último caso que se dio fue el de una persona que no sabemos cómo cayó al río Torres. Sí. Y murió ahogada en el río Torres. Y restando todavía más o menos un mes de vacaciones, de que la gente vaya a disfrutar a ríos, playas, pozas. Y sumado a eso, Luis, falta el pico que normalmente se tiene lamentablemente en las vacaciones de mitad de año de los escolares, que también es otra de las épocas donde se dan también muchas atenciones de accidentes acuáticos. Y que este año, y no me ha dejado mentir la estadística, se han presentado los accidentes acuáticos prácticamente durante todo el año. Sí. Todo el año. Digamos que antes teníamos una situación marcada de accidentes acuáticos en la época de vacaciones, por supuesto, de vacaciones tanto a inicios de año como a medio periodo. Pero este año, el año 2024, se presentaron accidentes acuáticos todo el año, en ríos, en playas, pozas, prácticamente en todo el año hubo accidentes acuáticos. Eso es una de las características que ayer precisamente hablábamos con Cruz Roja, de la necesidad de que hagamos caso quienes vayamos a pasear y averigüemos bien dónde estamos y en qué condiciones están los cuerpos de agua.
Durante la mañana conversábamos hoy en Desde Buena Mañana con don Randall Zúñiga, director del OIJ, y le preguntábamos sobre el caso de Carolina Mora, el femicidio ocurrido en Belén el 31 de diciembre, sobre el paradero o la línea de investigación que seguían para poder capturar al femicida, que está de momento en fuga. Don Randall decía que el OIJ se ha caracterizado porque en los casos de femicidios todos los femicidas están con medidas o están ya cumpliendo una condena o están con medidas cautelares de prisión preventiva. Y nos dijo que este caso no iba a ser la excepción, lo cual nos hace entrever de que en efecto ya hay buenas noticias, y justo están convocando para este sábado una vigilia, y pidiéndole a la gente que vaya vestida de blanco a las 3:30 de la tarde en el Parque Natural El Santuario La Fuente, esto en Belén, para hacer también un tipo de homenaje a Carolina Mora González, que fue la joven madre asesinada, como les decía, el 31 de diciembre. Bueno, y eso habla muy bien del proceso investigativo del OIJ, que ha logrado capturar a todos. Sin embargo, aún queda pendiente. Recordemos que los casos por femicidio han tardado en llegar a juicio. Claro. Y los juicios son sumamente dolorosos. Y los juicios además son sumamente técnicos y dolorosos. Y ese punto es donde vamos a ver también a poner a prueba al Poder Judicial. Por ejemplo, los casos de femicidio ocurridos el año pasado, que fueron muy difíciles, fueron difíciles de investigar. Sí. Y eso vamos a ver la carga de la prueba que vayan a aportar para poder llevar a estas personas a prisión. Estaremos, por supuesto, pendientes durante el transcurso de este año cuál va a ser la situación. Y con iniciativas además con respecto a los femicidios para intentar, digo yo intentar porque no sé qué tan efectivo puede ser que una mujer que ya tenga una denuncia contra una expareja o pareja sentimental por medio de un botón de pánico, que es básicamente el proyecto que se tiene, pueda dar una alerta al 911 de que la persona agresora está cerca y que de esta manera las autoridades puedan llegar más pronto. Yo creo que hay muchísimo más que hacer como país, que más allá que un botón de pánico, que al final de cuentas le termina cayendo la responsabilidad de nuevo a la mujer de... Correcto. ¿Verdad? De evitar ser asesinada o violentada. Hay mucho que hacer y les pongo el ejemplo. El día de hoy la Fuerza Pública nos está informando de un agresor que incumplió las medidas de alejamiento. Y entonces esto quiere decir que las medidas están, la ley está, tiene las medidas, pero no tiene el brazo, no tiene la fuerza para evitar que los agresores incumplan las medidas. Debería esto que hoy pasó el Ministerio de Seguridad Pública, debería presentarse todo el tiempo, que es la captura de una persona que incumple las medidas establecidas. Pero eso es muy difícil porque la verdad no se puede tener un policía, no podemos tener un policía a la par de cada mujer esperando a que algo ocurra. Tiene que ser algo más integral, más de nuestra sociedad, más de nosotros también como hombres, que nos eduquen. Sí. De hecho, hoy conversamos también justo con don Randall de esta iniciativa que dice el OIJ es urgente, del banco genético de agresores sexuales, que es precisamente para tratar de evitar la impunidad, porque usted apuntaba algo muy cierto, don Paul, que el año anterior los casos de femicidios fue bastante complejo de investigar, de incluso dar en algunos casos con los culpables. Y decía don Randall, el banco genético de información de agresores sexuales les serviría muchísimo a ellos, claro, precisamente para dar con eso. No importa si el agresor no está cerca ni demás, con una pequeña muestra ya se sabe quién es, y entonces se gira todo el protocolo de orden de captura y demás para dar con la persona. Así es, y eso es urgente. Yo vengo yendo de ese banco genético desde hace muchos años, igual que del sistema de información unificado policial. Total.
vengo lleno muchísimos años. Ya es hora de que se logre establecer por completo estas herramientas para evitar y prevenir los actos delictivos. 11:54 de la mañana, está con nosotros aquí en la mesa también nuestro compañero Julio de Deportes, porque hay expectativa hoy en los deportes, sobre todo en la selección nacional, Julio. Angie y don Paul, Luis, saludos a los tres y por supuesto a todos los que están en sintonía. Sí, hay mucha expectativa alrededor de quién pueda ser nombrado técnico de la selección de Costa Rica. La Federación Costarricense de Fútbol, el Comité Ejecutivo de la Federación, se reunió temprano hoy, martes, para tratar de definir quién podría ser la mejor opción de los candidatos que ya tenían definidos, y estamos a la expectativa. De hecho, en cualquier momento podríamos hacer enlace con nuestro compañero Kevin Valverde, que está ya en el Proyecto Gol, porque van a dar una conferencia de prensa al presidente Osael Maroto para, esperamos que sea para eso, indicar quién va a ser el nuevo técnico de la selección de Costa Rica. Recordemos que la tricolor se quedó sin entrenador en noviembre anterior, cuando luego de jugar el partido de Liga de Naciones contra Panamá, se tomó la decisión de destituir a Claudio Vivas, que estaba de forma interina. Ya anteriormente Gustavo Alfaro había dejado el cargo como técnico de la selección en el mes de agosto para irse a la selección de Paraguay, y Costa Rica no ha tenido un técnico ya completamente fijo, definido desde ese mes de agosto hasta la fecha, y entonces hay una expectativa grande de ver que ya ahora sí haya un nombramiento oficial de una persona. Se habla de que entre las opciones está Ignacio Ambriz, mexicano, Miguel Herrera, también mexicano, y Juan Carlos Osorio, colombiano, y el otro es Guillermo Barros Esqueloto, de nacionalidad argentina. También se ha hablado de Jaime Lozano, otro mexicano, pero este nombre ha sonado con menos fuerza para poder asumir el banquillo de la tricolor. Pero sí estamos en total expectativa de ver quién será el nuevo técnico de la selección de Costa Rica. El presidente, como lo dijimos, Osael Maroto, ya en cualquier momento va a dar una conferencia de prensa para indicar esperemos indicar quién va a ser el nuevo técnico de la tricolor en un año en el que Costa Rica se juega mucho, porque juega clasificación a Copa Oro y también tendrá la última parte de la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026. De hecho, en este año, en el 2025, en el segundo semestre del 2025, la tricolor definirá completamente quién será, o más bien definirá si clasifica o no a ese Mundial de Norteamérica 2026. Yo no sé las apuestas cómo están aquí, tenemos casa llena por aquí. Tenemos público hoy. Tenemos público, bueno, precisamente por eso, la expectativa. Pero no sé. ¿Se va a mojar usted primero? Nacho Ambriz o yo no veo al Piojo Herrera. No, yo tampoco veo al Piojo Herrera. No veo al de hecho, me causa como... ¿Por qué no? Como feo. No. Como sería verlo una apuesta ahí. grande, pero también ver que también se acopla por su personalidad, que es muy explosivo. Es muy explosivo, y no solo es eso, sino que él no deja el ámbito mexicano. Yo no lo veo fuera. Ese es un buen punto. Fuera de México, ¿verdad? Y aparte que ha sido más exitoso, obviamente, solo en México. Solo en México y en los equipos, además. El debate de quién sí, quién no y por qué lo van a tener en tiempo extra, que ya casi viene. Ya están nuestros compañeros aquí en cabina también listos y van a tener esa información del que puede ser, bueno, esperamos que sea esa la información desde Proyecto Gol, el nuevo técnico de la selección nacional. Nosotros llegamos al final de este... Colombiano. Quédense, inviten a Paul. Más escuela colombiana. Inviten a Paul a tiempo extra, porque yo veo que tiene ganas de hablar de deportes. Llegamos al final de Contexto. Muchas gracias, compañeros. Y gracias a los oyentes. Los esperamos mañana a las 10:30 de la mañana. Le tenemos listo un menú informativo variado desde buena mañana. Información